Las locuciones latinas son expresiones en latín que se utilizan en el español con un significado cercano al original. Se usan comúnmente para ayudar a reducir la cantidad de palabras a utilizar. En muchos casos porque con pocas palabras latinas transmiten los mismos significados que en la lengua española, solo que en el español necesitarías la inversión de muchísimas más palabras para transmitir un mismo significado. Corpus delicti, que significa cuerpo del delito, es la prueba material de un hecho doloroso, y como ejemplo tenemos: se retiraron todos los cargos y se desestimó el caso por falta del corpus delicti. A priori, previo a, se utiliza para unir dos hechos o consideraciones manifestando que una ocurrió antes que la otra. Veto. Originalmente el veto es una forma de oponerse al magistrado independiente de su rango o una decisión del Senado romano. Hoy en día se mantiene el mismo sentido de oposición en una decisión. ¿Alguna vez has escuchado en algún noticiero la expresión modus operandi? Esta expresión se refiere de manera general a la manera de proceder de una persona o de un grupo de personas. Es de uso frecuente en el español y en muchas otras lenguas. Puede utilizarse en numerosos contextos: organizacional, logístico, profesional, científico y criminal. Por ejemplo, sería común escuchar en algún noticiero algo como: este criminal tiene un modus operandi muy particular, refiriéndose a la manera en la cual el criminal actúa. La locución ex novo significa de nuevo. Esto nos indica que un proceso, una investigación o una carrera se tiene que volver a retomar desde el inicio. Como por ejemplo tenemos esta expresión: y tenemos que volver a iniciar de nuevo. In situ, que significa en el lugar, es una referencia explícita a que un hecho derivado de otro ocurre en el mismo lugar que su causal. Como ejemplo tenemos: los cirujanos acudieron a una operación in situ. Noce de ipsum. Esta expresión traducida del griego antiguo es una de las 3 preceptos grabados en las entradas del templo Delfos y es el más antiguo según Platón. Se trata de una forma consagrada del humanismo que requiere que el hombre tome conciencia de su propia existencia y conciencia. Alter ego, mi otro yo. Se utiliza para decir que tienes mucha afinidad con la personalidad de alguien más. Es un recurso utilizado en la literatura para decir que una persona es muy similar a otra. Por ejemplo, se podría utilizar en la frase: si quieres saber qué regalarle a Mario, pregúntale a Pedro, que es su alter ego. Carpe diem, aprovecha el día, locución literaria latina difundida en forma masiva que hace referencia a la importancia de aprovechar los momentos inmediatos sin aplazar cuestiones importantes. La siguiente locución latina es incógnito o incógnita. Esta hace referencia a aquello que resulta ser desconocido. El término tiene varios usos de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, el nivel actual del basquetbolista es una incógnita, ya que hace 7 meses que no juega. Sin embargo, en el territorio de las matemáticas se llama incógnita a una cantidad desconocida que debe precisar a un problema o a una ecuación para lograr su resolución. Sine qua non, si la cual no, característica de un requisito imprescindible, sin lo cual algo no podrá hacerse. Como ejemplo tenemos: el pasaporte es un requerimiento sine qua non para viajar a ese país.
Otro gran ejemplo de las locuciones latinas es la muy escuchada vox populi, que quiere decir la voz del pueblo o del dominio del pueblo, que comúnmente es usada con otra locución, vox dei, que literalmente quiere decir la voz de Dios. Si la mayoría de alumnos decide tomar la clase en la biblioteca y solo la minoría no quiere, se utiliza vox populi, vox dei, para referirse a que la mayoría gana. Audentis fortuna, iubat. A lo que se refiere que a los que se atreven les sonríe la fortuna. Esta expresión básicamente nos anima a forzar la suerte y superar las dificultades que tenemos. Bona fide, buena fe, principio del derecho por el cual se asume que una persona actuó sin intenciones negativas para con otra, en tanto no se demuestre lo contrario. Ipso facto, literalmente mismo hecho. Se utiliza como un sinónimo de inmediatamente. En el español, por ejemplo, necesito esos documentos ipso facto, refiriéndose a que necesita los documentos en ese mismo instante. Quae sunt casearis caseari. Hoy en día esta cita latina se utiliza para decir que hay que reconocer la responsabilidad de un acto a la persona que lo haya hecho, ya sea positiva o negativa. Cogito ergo sum, que sería prácticamente pienso, luego existo, o también se puede traducir como pienso, luego soy. Esto pues solo nos da a entender que solo la existencia del ser humano que piensa es cierta desde un principio. Ad hoc, para esto, se refiere a algo que es creado o utilizado con un fin específico por fuera de la norma que no demandaría su uso. Como ejemplo tenemos, las hipótesis ad hoc son muy eficaces para contradecir argumentaciones. Probablemente la hayas escuchado pocas veces, pero es interesante conocerla. Si la traducimos, esta quiere decir con grandes honores o rendimiento académico máximo. Se utiliza, por ejemplo, en las universidades para decir que una persona obtuvo una calificación entre un 5 y un 15% más alto de la calificación máxima obtenible. De la misma manera que la anterior, se utiliza la expresión non plus ultra, para decir que no se puede llegar más lejos. Esta tiene su origen en la mitología romana, donde el dios Hércules grabó en el estrecho de Gibraltar la leyenda non plus ultra, para decir que no había tierra más allá, que en ese punto terminaba el mundo. Un ejemplo cotidiano de esta expresión se suele utilizar cuando una empresa alcanza su máximo desarrollo y potencial. Esta se dice que llegó a su non plus ultra. Ad infinitum es una locución que significa hasta el infinito. En contexto suele significar continuar indefinitivamente sin límite. Por otra parte, puede ser usada para describir un proceso sin fin, un proceso repetitivo o un conjunto de instrucciones que se repiten siempre, entre otros usos. También puede ser usada de manera similar a la locución latina, etc., para denotar palabras o un concepto que continúa más allá de lo que se muestra. Un ejemplo de esta locución latina es: ese amor se continúa incrementando hasta el infinito. Alea jacta est, que sería la suerte está echada. Lo que nos quería expresar sería que pase lo que tenga que pasar una vez que se tire el dado. Y ad libitum, a voluntad, expresión para decir que algo se hará a voluntad del interesado o implicado. Alma mater, traducido como madre nutricia, pero en el español se usa para referirse a la universidad que te formó. Por ejemplo, estudié un posgrado en Harvard, pero mi alma mater es la UNAM.
Habeas corpus. En su totalidad, la locución latina significa que tengas tu cuerpo para presentarlo. Se trata de una institución anglosajona que sirve para garantizar la libertad individual de los ciudadanos, protegiéndolo de un arresto arbitrario. La ley habeas corpus supuso toda una reacción a los intentos de absolutismo monárquico que se votó en 1979. Y por último tenemos la locución campus. Campus es el conjunto de edificios y terrenos que pertenecen a una universidad, también formalmente llamado recinto universitario. Se empezó a utilizar en español a mediados del siglo XX. El campus incluye todas las propiedades de una universidad, incluso el conjunto de edificios que la forman. Generalmente un campus incluye las bibliotecas, las facultades, las escuelas, las aulas, las residencias para los estudiantes, las zonas deportivas y las áreas de esparcimiento como cafeterías, tiendas, jardines y parques. Per se, por sí o por sí mismo. Se refiere a algo que es de esa manera por su misma naturaleza. Por ejemplo, el dinero no trae la felicidad per se. Este puede ayudar a traer la felicidad, sin embargo, no viene por sí mismo. Manu militari, mano militar o por la fuerza de las armas. Los golpistas impulsaron manu militari en un nuevo gobierno. Annus horribilis es un año horrible o año de los horrores. Mea culpa. ¿Qué sería mi culpa? Situación por la que una persona cometió un error y admite su equivocación, pidiendo disculpas. Luego tenemos ante diem, que significa un día antes, como por ejemplo, un día antes de mi cumpleaños yo me fui a la playa. In abis se usa para describir la sensación de que alguien está o se queda en blanco o sin comprender lo que se oye o se lee. Ad honorem, que sería honorífico. Este se utiliza para referirse a trabajos que se motivan por el orgullo que representan. La siguiente locución latina es alias, que significa por otro nombre. Esta se usa pospuesto al nombre verdadero de esa persona y delante de su sobrenombre o apodo, con el sentido de por otro nombre. Como por ejemplo, yo estaba buscando a Marco González Ruiz, alias El Negro. Ex consensu. Este vendría significando por acuerdo o consenso entre las dos partes. Y ex profeso, a propósito, es un acto de hecho deliberadamente. Cum laude, que sería prácticamente con alabanza. Esto se refiere al mérito con el que se ha realizado determinada tarea. Sol lucet omnibus. El sol sale para todos. Ahora tenemos per capita, que significa por cabeza. Esto refiere a lo que corresponde a un solo individuo, como por ejemplo, para el convivio del día de hoy necesitamos 100 pesos por cabeza.